que tiene dos tipos de fascículos, que es el fascículo de Gracilis y el fascículo de Cuñado. Aquí vamos a profundizar un poquito, hace rato lo habíamos conversado un poco más general, vamos a profundizar un poco en determinadas características que tiene este fascículo. Primero hablemos del sistema. El sistema, usted ya sabe, como es sensitivo, es aferente. Como es del cuerpo, es somático. Como eso yo lo puedo captar en cualquier parte del cuerpo. ¿Se acuerda que le dije? Yo puedo saber dónde está mi brazo, puedo saber dónde están mis piernas, puedo saber si tengo la cabeza en movimiento hacia adelante. O sea, yo lo puedo saber en cualquier momento. Cualquiera de eso yo lo puedo saber, es general. Ahora, recuerden que habíamos dicho que es propioceptivo, pero realmente tiene doble función. Es tanto exteroceptivo como propioceptivo consciente, porque por eso que habíamos hablado de la propiocepción consciente. Es exteroceptivo y también es propioceptivo consciente. Porque sabe usted que hay un inconsciente que ya luego lo vamos a conversar. Hablemos de la sensibilidad, o sea, de la función. Acuérdense que habíamos dicho que tiene tanto exteroceptivo como propioceptivo. Entonces podemos dividir esa sensibilidad o esa función de acuerdo a estas características. ¿Qué función tiene de exteroceptivo? Siéntese bien. ¿Qué función tiene de exteroceptivo? Como exteroceptivo, por ejemplo, capta el tacto fino. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del tacto grosero? ¿No fue el que captaba el tacto grosero, grueso, burdo, crudo, como dice la señorita? ¿Cuál era él? ¿Espinotalámico? Anterior, no, el espinotalámico anterior. Ese es el tacto grosero. El tacto fino, también llamado epicrítico, discriminativo, fino, como ya lo habíamos dicho, en cambio es captado por el cordón posterior. O sea, alguien me toca, pero de ahora yo ya analizo. Yo digo, me está tocando muy fuerte, yo creo que me está golpeando. Me está tocando suave, creo que me está llamando. Me está tocando, y analizo, no es la mano de un varón, una mano de una dama, una mano de un niño. Ese análisis fino, ya más detallado, está dado por el cordón posterior. ¿Qué más yo puedo captar con el cordón posterior? Yo también capto la vibración. Por ejemplo, en sus profundos conocimientos que va a tener de fisiología, ustedes le van a explicar en algún momento la vibración. Hay un aparato que se llama el diapasón, que usted lo golpea y comienza a vibrar. Y lo puede usted poner en algunas partes del cuerpo y siente la vibración. Entonces, por así nosotros podemos evaluar la vibración, hablando de la parte exteroceptiva del cordón posterior. También podemos nosotros ver diferencias de pesos y diferencia de presiones. Pesos y presiones. Por ejemplo, por favor, no se malito, tírame la manita. Las dos manitas. Como quiera que no me levántala un poquito para que sus compañeros vean. Cierren los ojos. Por ejemplo, hablemos de diferencia de peso. Yo le voy a poner mi mano encima. ¿Cuál la siente más pesada? ¿Cuál? ¿Derecha o izquierda? ¿Ya? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Listo. Eso es, ¿sabes? La diferencia de presión. Y no está bien. Es lo que está haciendo es sentir su propio cuerpo, ¿no? También nosotros podemos ver diferencias de presiones. Por ejemplo, diferencias de presión. Hágame la manita así. Levántelas un poquito así como el joven para que puedan ver. Por ejemplo, diferencia de presiones. Ciérreme los ojos. Yo le digo, ¿cuál mano le estoy presionando más? ¿La derecha o la izquierda? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Sí? Diferencia de presión. Así nosotros evaluamos. Hablamos del cordón posterior. Cuando usted vea semio o vea neurología, le va a decir, evalúa el cordón posterior. Entonces, vamos hablando de la parte exteroceptiva. Diferencia de peso, diferencia de presión, tanto fino, muda su profesor. ¿Ya? Y simplemente, ¿viste la neuroanatomía? No estamos haciendo nada más. Ahora nos vamos a la propiocepción consciente, ¿no? Pesos, presiones, es exteroceptivo porque yo de la parte externa le estoy provocando pesos y le estoy provocando presiones. Yo soy el exterior para los jóvenes. Pero si hablamos de propiocepción consciente, en cambio ya hablamos de lo que ya hemos conversado, ¿no? La posición consciente de las partes de su cuerpo. Que eso ahí yo puedo no intervenir. Pero cuando nosotros hacemos evaluación semiológica sí intervenimos de alguna manera. Levanta la manito. Por ejemplo, cierre los ojos. Yo le digo a la señorita, su dedo ahorita está abajo y ahora está arriba. ¿Y ahora dónde está? ¿Abajo o arriba? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Sí ven? Es verdad que lo estoy haciendo yo, pero estoy preguntándoles cómo está su cuerpo, cómo está su dedo, sus manos, cómo podemos hacerlo, ¿no? Entonces esa es una
propiocepción consciente. Y así es como nosotros evaluamos. Se evalúa el cordón posterior. Evaluamos la parte propioceptiva. Posición. Usted levanta la mano al paciente, se mete el dedo arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí. Hablemos de los receptores. Entonces, los receptores, usted ya sabe, tenemos exteroceptores y propioceptores. Los exteroceptores, lo que captan peso, presión, vibración, tacto fino, son mecanorreceptores. Obviamente, algunos se parecen y otros no son iguales a los del espinotalámico anterior, que ya usted lo va a conversar o ver en su profundo conocimiento del micro. Mecanorreceptores, pero sin importar si es grueso o fino, pues siempre son fibras tipo A, B, A, beta, ¿ya? Y por la parte propioceptiva, nosotros tenemos los propioceptores, que ya usted en sus profundos conocimientos del micro le van a explicar el uso neuromuscular, el uso neurotendinoso, que tiene dos tipos de fibras. Las fibras tipo AA, que son A alfa, y las fibras tipo AB, igualito que acá, ¿no? AA y AB, A alfa y A beta. Son los tipos de fibras que tienen esos propioceptores, que es el uso neuromuscular, neurotendinoso. Entonces, los receptores tenemos mecano y propioceptores. ¿Alguna pregunta de qué tipo o algo que les oprime el pecho de la parte que estamos buscando? ¿Estamos claros? Sí. Volvemos la vía. Apago la luz. No sirve para nada. ¿Cómo se va a dar cuenta de las cosas? A ver, entonces, receptores, teníamos al mecano y al propio, ¿no? Con los ejemplos que hicimos con los jóvenes, con las señoritas y todo. Cualquier ejemplo que usted quiera, sea un mecano o sea un propio, lo que hicimos ahorita con los compañeros suyos. Viene el receptor, va por la parte posterior y ya usted sabe que el primer estacionamiento neuronal o neurona de primer orden. Neurona del ganglio de la raíz posterior. El primer estacionamiento igualito para todos, no hay diferencias aquí. Y de ahí ingresa a la médula espinal y mire que una vez inmediatamente ingresa a la médula se forma el cordón posterior. No es como los espinotalámicos donde primero llegaba el núcleo y del núcleo salía el fascículo, no, aquí inmediatamente llega a la médula la señal, se forma el cordón posterior. ¿Por qué? Porque el segundo estacionamiento neuronal del cordón posterior, a diferencia de los espinotalámicos, no está en la médula, está en el bulbo raquídeo. Entonces él asciende por la médula solita, aún sin llegar a su segundo estacionamiento neuronal. Por medial asciende gracilis y por lateral asciende cuneatus. Ahora, hay unos fascículos que aparecen aquí que se encargan de conectar a gracilis y cuneatus, ¿ya? Un fascículo se ubica aquí, que mire, es esta bolita negra que usted ve aquí del lado derecho y del lado izquierdo, y otro se ubica acá en el centro. Este fascículo de aquí, el que está entre gracilis y cuneatus del lado derecho, y este que está entre gracilis y cuneatus del lado izquierdo, como está entre los dos fascículos, se llama fascículo interfascicular, ¿ya? Interfascicular, porque está entre gracilis y cuneatus. Doctor, ¿y para qué sirve eso? Para conectarlos. El derecho conecta gracilis y cuneatus derechos y el izquierdo conecta gracilis y cuneatus izquierdos, ¿ya? Y aparte hay un gran fascículo de asociación aquí que conecta todo lo derecho con lo izquierdo, que se llama fascículo septomarginal, ¿ya? Fascículo septomarginal. Entonces tengo dos grandes fascículos de asociación, los interfasciculares, que son dos, y el septomarginal, que es unito, ¿ya? Ahora, entendamos la representación somatotópica, que es interesante. El fascículo que va a medial, ¿cuál está medial? ¿Gracilis o cuneatus? Gracilis va a medial. Mire, gracilis se encarga de captar la sensibilidad, que ya habíamos conversado, esteroceptiva y propioceptiva consciente, desde T7 hacia abajo. Porque gracilis, desde coxis 1 hasta llegar a T7, está solito. O sea, por debajo de T7 yo solamente tengo gracilis. Cuando, mira, voy subiendo, voy desde abajo, solo tengo gracilis. Llego a T7, no acuérdense usted que es el apéndice sigmoide, es el T7. Cuando va a llegar T6, o sea, hasta T7 gracilis es solito. Pero cuando ya llega a T6, ahí aparece cuneatus.
Porque cuñatus es el que capta la sensibilidad estereoceptiva y propioceptiva consciente de T6 hacia arriba. Entonces, gracilis es solito hasta T7 y cuando llega a T6 es cuando aparece cuñatus. Y de T6 hacia arriba es que yo tengo gracilis y cuñatus. De T7 hacia abajo yo solo tengo gracilis, porque cuñatus está desde T6 hacia arriba. Entonces llega gracilis y cuando se encuentra con T6, ahí aparecen los dos. Por ende, solamente desde T6 hacia arriba yo tengo gracilis y cuñatus. Por ende, solo desde T6 hacia arriba yo tengo fascículo intrafascicular. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta o inquietud hasta aquí? ¿Quedó claro eso? Ya. Ya sabemos cuándo apareció cuñatus, ya sabemos la historia, ya sabemos todo, ¿no? Ahora mire, antes de pasar al segundo estacionamiento neuronal, mire aquí la diferencia, ¿no? Esta vía de gracilis y cuñatus, que es tacto fino, a diferencia del tacto grosero, inhibe al núcleo de las sustancias gelatinosas. El tacto fino inhibe el núcleo de las sustancias gelatinosas, o sea, inhibe el dolor, ¿ya? Y ahí aparece el principio del sobador, ¿no? Entonces usted, cuando tiene un dolor, si en cambio el tacto se lo hace bonito, con técnica, que con cremita y todo, el dolor en cambio comienza a disminuir, le comienza usted a sentirse bien. No está en la playa, por ahí la pared segunda que le va a sacar los nudos, que no sé qué, que no sé cuánto, usted se comienza a sentir bien. Y si tiene dolor, se siente relajado, pero igual está tocando. Sí, pero le hace un tacto fino, un tacto discriminativo, un tacto epicrítico, inhibe a su dolor, inhibe a las sustancias gelatinosas. Entonces miren como el tacto fino, en cambio, manda unas señales inhibitorias al núcleo de las sustancias gelatinosas de Rolando. Ahora, veamos qué sucede. El fascículo de gracilis y el fascículo de cuñatus van en búsqueda de su segundo estacionamiento neuronal. Entonces, el fascículo de gracilis, que mire, sube por medial, gracilis que sube por medial, sube por aquí, va hacia su segundo estacionamiento. ¿Cuál es el segundo estacionamiento? El núcleo de su mismo nombre, el núcleo de gracilis. Entonces el fascículo de cuñatus llega al núcleo de gracilis. La aferencia del núcleo de gracilis es el fascículo del mismo nombre. Mientras que el fascículo de cuñatus o cuneiforme va a llegar al núcleo de su mismo nombre, que es el núcleo de cuñatus o núcleo cuneiforme. Entonces gracilis llega al núcleo de gracilis y cuñatus llega al núcleo de cuñatus. Y aquí estaría la neurona de segundo orden o segundo estacionamiento neuronal, el núcleo del mismo nombre. ¿Estamos claros? Ahora, y aquí sale la eferencia del núcleo de gracilis y cuñatus. La eferencia del núcleo de gracilis y cuñatus son las fibras arciformes internas primarias, así se llaman. Fibras arciformes. ¿Por qué se llama arciforme? Porque va a ser lo que le encanta al sistema nervioso, se va a arquear, se va a cruzar. Internas porque están adentro y primarias porque luego veremos las secundarias. Entonces mire usted esta historia. Llegamos a la fibra núcleo de gracilis y cuñatus. Veamos también el del otro lado, núcleo de gracilis, núcleo de cuñatus. Hagámoslo de otro color. Entonces mire, gracilis acá, a su núcleo, cuñatus acá, a su núcleo, ¿ya? Y de ahí salen las fibras arciformes internas primarias, que se van a cruzar. Miren cómo lo que va a pasar. Fibra arciforme interna primaria de gracilis se va para el otro lado. Fibra arciforme interna de cuñatus se va para el otro lado, pero miren, luego de que se cruza, se unen los dos fascículos. ¿Sí? Salieron dos, pero luego de cruzarse ya quedó solo uno. Miremos a la izquierda, el izquierdo se ve a la derecha, ¿verdad? Entonces, el que sale de gracilis derecho se cruza hacia el lado izquierdo para ascender. El que sale de cuñatus derecho se cruza al lado izquierdo, pero luego de que se cruza, se une con el otro que se cruzó y forman un solo fascículo. Entonces, la eferencia de esos núcleos, que son las fibras arciformes internas primarias, primero se cruzaron, se decruzaron. A ese cruce, a esa decruzación, se le llama la gran decruzación sensitiva. Esa es la gran decruzación sensitiva. Luego
La gran disposición sensitiva es el cruce de las fibras arciformes internas primarias, que a su vez son eferencia de los núcleos de gráciles y cuneados, ¿ya? Y después del cruce se unieron los dos, porque miren que salieron dos, pero después del cruce se formó uno solo, salieron dos y después se formó uno solo. Y si se unen dos o más fascículos, ¿qué yo formo? Un lemnisco. En este caso, ahora tenemos nosotros al lemnisco medial, antes llamado cinta de raíz media. Este es el lemnisco medial. Usted ya tiene dos lemniscos, lemnisco espinal y lemnisco medial. Ya sabe el lemnisco espinal cómo se formaba, por tres cositas: espina lateral, anterior y espino dectal. Y ahorita tenemos el lemnisco medial, que es por las fibras arciformes internas primarias que se unieron del lado derecho, las que se unieron, y las del lado izquierdo, que también se unieron cuando se cruzaron hacia el lado contrario, ¿ya? Ojo, todo esto tiene la misma función. ¿Cuál es la función de las fibras arciformes internas primarias? Pues acá pues es el mismo fascículo que está viniendo. Entonces la función de la deposición sensitiva, del lemnisco medial, de las fibras arciformes internas primarias, es la misma función del fascículo de gráciles y cuneados, es lo mismo. Solo que en su trayecto pues cambiaron de nombre por determinadas situaciones. Pero la función, no se echó con la pluma, pero la función no cambia, la función es exactamente la misma, ¿ya? Y de ahí se va a su tercer estacionamiento neuronal, que está en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Ya? En el núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Ya? Entonces, usted ya sabe que el núcleo ventral posterolateral del tálamo, la aferencia del núcleo ventral posterolateral del tálamo, son los dos lemniscos que usted ya conoce. ¿Cuáles son? El lemnisco, ya le dio pánico escénico, el lemnisco medial y el lemnisco espinal. El lemnisco espinal y el lemnisco medial. Son los dos lemniscos que hemos conocido, son la aferencia del núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Ya? Mire que de a poquito, ya cuando vamos tálamo, usted ya todito lo sabe porque ya solamente tiene que recordar lo que ya hemos conversado este segundo día de clase. Y de ahí, bueno, la misma historia, no pasa por el cordón posterior de la por el brazo posterior de la cápsula interna, va al área 312 con la misma distribución que usted ya sabe. Y ahí se acabó fascículo de gráciles y cuneados. ¿Alguna pregunta de qué tipo hubo algo? Ya. Y por último vamos a ver la vía propioceptiva inconsciente, que son la vía de los espinos cerebelosos. El primer espino cerebeloso que vamos a conocer es el espino cerebeloso posterior. El espino cerebeloso posterior, el sistema es aferente, porque usted ya sabe que todo es aferente, somático porque es del cuerpo, general porque cualquier parte del cuerpo me hace propiocepción inconsciente, pero en este caso es solo propioceptiva inconsciente. ¿Ya? Solo propioceptiva inconsciente. Yo hago propiocepción inconsciente, en el ejemplo que les di. O por ejemplo, digamos que yo, que un bichito se me para en la nuca y me pica y me duele, entonces me lo quiero sacar ese bichito. Pero mire, ¿cómo yo sé? Por ejemplo, si estoy en esta posición y ahorita aparece ese bichito, yo tengo que hacer este movimiento para sacarme ese bichito de la nuca. Pero si yo estoy parado, aquí acá, si yo estoy parado y viene ese bichito, tengo que hacer este movimiento. Si yo me estoy rascando el tobillo y ahorita aparece el bichito, tengo que hacer este movimiento. O sea, en dependencia de donde yo tenga mi extremidad, el movimiento es diferente, el movimiento cambia. Mas sin embargo, yo lo hago perfecto. Yo sé qué movimiento tengo que hacer para poder sacarme ese bichito de la nuca. Y no lo tengo que pensar, es algo rápido. ¡Ay, me dolió! Es algo inconsciente. Entonces, ¿cómo yo sé inconscientemente dónde están mis extremidades para poder hacer un movimiento exacto y cumplir lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo sé? Gracias a los espinos cerebelosos. Ellos son los que me dicen inconscientemente dónde están las partes de mi cuerpo para moverme exactamente como debo moverme ante una situación. Entonces, aferente somático general es el sistema del espino cerebeloso posterior. Función, ya la hemos conversado, ya la sabemos, ¿no? Propiocepción inconsciente. Esa es la función. Propiocepción inconsciente.
Doctor, ¿de qué parte del cuerpo? El espino cerebroso posterior lo hace desde T1 a L2. Solo propiocepción inconsciente de T1 a L2. Receptores. Como es propiocepción, entonces los receptores solamente son los propioceptores. Los mismos propioceptores que ya usted lo había conversado cuando vimos el cordón posterior, que son tipos de fibra AB y AA, A beta y A alfa. ¿Ya? ¿Ok? Formemos la vía. Entonces, mire, aquí tenemos el receptor, ¿no? Que es el propioceptor. Aquí lo tenemos. Cualquier movimiento, cualquier cosa que usted quiera hacer entre T1 a L2, qué sé yo, el muslo, ¿no? Que es la parte superior del muslo, usted la quiere mover porque algo pasó. Usted quiere levantarla, primero tiene que sentir dónde está esa parte del muslo. Entonces ingresa la señal, va por la raíz posterior y se encuentra aquí con el primer estacionamiento neuronal, y usted ya sabe que es lo mismo de siempre. ¿Ya? De ahí ingresa a la médula, y cuando ingresa a la médula se encuentra con un núcleo. El núcleo que sigue, ¿cuál núcleo sigue? Ya vimos el núcleo propio, sustancia gelatinosa, marginal posterior. ¿Cuál núcleo sigue ahora? El núcleo, a ver, núcleo torácico posterior. Por eso se llama núcleo torácico posterior. Algunos no le dicen torácico, porque ese núcleo, mire usted, solo está, es el único que está en todos los segmentos torácicos. Por eso le llamamos núcleo torácico. Y es parte de los segmentos lumbares. Es parecido como el núcleo de Jacobson, ¿no? el intermedio lateral. Entonces va al núcleo torácico, que sería el segundo estacionamiento neuronal, el núcleo torácico posterior. Y de ahí, mire, a diferencia de lo que le encanta al sistema nervioso, el cerebelo no le gusta mucho la cruzadera. Y si algo se le cruza, él dice, te cruzaste, pero tienes que volver. Ya vamos a ver por qué le digo eso. Entonces, mire, el fascículo se va hacia el mismo lado. El núcleo envía fibras hacia el mismo lado. ¿Hacia qué cordón? Cordón lateral de la médula espinal. Mire, va al cordón lateral de la médula espinal y de aquí asciende. Si se llama espino cerebeloso, ¿hacia dónde cree usted que asciende? Al cerebelo. Entonces, el tercer estacionamiento neuronal está en la corteza cerebelosa. ¿Ya? Si queremos hablar un poquito de manera específica, dijimos T1-L2, acuérdese usted T1 está por más o menos debajo del brazo y L2 está en la parte superior de la pierna. Y si queremos hablar de dermatomas, T1 está aquí, el inicio de la naranja, L2 está aquí, o sea, más o menos sería todo lo que captamos en esta zona, es lo que va a llevar el espino cerebeloso posterior. ¿Ya? Hablemos del espino cerebeloso anterior. El espino cerebeloso anterior, el sistema es el mismo, porque realmente es casi lo mismo, ya vamos a ver ahora. El sistema es el mismo, aferente, somático, general, propioceptivo e inconsciente. La función es la misma, propiocepción inconsciente, lo que cambia es el nivel. ¿Qué niveles son los que se relacionan con ese fascículo? Se relaciona desde L3 hasta el final, o sea, hasta coxis 1. Mire, de T1 a L2, espino cerebeloso posterior. Desde L3 hasta coxis 1, espino cerebeloso anterior. Todavía me falta conocer el cuello, que eso lo veremos después, y la cara, que eso lo veremos después, porque esos son otros dos fascículos, que lo que son los puños cerebelosos y los dientes cerebelosos, que ya solo conversaremos. ¿Ya? Entonces ahora solo sabemos propiocepción inconsciente desde el tórax hacia abajo, desde T1 hasta el final. Receptores, lo mismo, son propioceptores, A beta y A alfa. ¿Cuál es la diferencia de los propioceptores que se encuentran entre L3 y coxis 1? ¿Ya? ¿Está claro? Formemos la vía. Entonces, tenemos los propios sectores de los pies cuando caminamos de manera rápida y salimos corriendo. ¿Se acuerdan que habíamos hecho ese ejemplo? ¿No? Ahí las piernas, ahí tengo que saber dónde están. ¿Cómo lo sé? Por el espino cerebeloso anterior. Entonces, mire, propio sector,
Va por aquí, se encuentra con su primer estacionamiento neuronal, que usted ya sabe que eso ya está trillado, cuál es el primer estacionamiento neuronal de todo individuo. Luego seguimos, entra y se encuentra con el último de los núcleos. ¿Cuál es el último de los núcleos? El núcleo de la base, porque es el que está en la base de la posterior. El núcleo de la base. Y mire aquí, el núcleo de la base tiene la disposición de sus fibras de forma bilateral. Entonces, unas cuantas neuronas se van al mismo lado, en el cordón lateral, y otro poco de fibras se van al lado contrario en el mismo cordón lateral. Es decir, que asciende de forma bilateral. Y miren que el del otro lado ya lo mismo, ¿no? Manda señales hacia el lado contrario y también señales hacia el mismo lado. Ojo, cuidado a pensar, doctor, ¿y la neurona manda señal al mismo lado y al lado contrario? No, acuérdense que el axón solo tiene la neurona solo tiene un axón. Entonces, de ese núcleo, como tiene muchos cuerpos, unos cuantos se van al mismo lado y otros cuantos se van al lado contrario. Pero no vaya a pensar que el mismo cuerpo se va a los dos lados porque la neurona solamente tiene un axón. Tiene las dendritas que usted quiera, pero solamente hay un axón, ¿ya? Entonces, y de ahí el fascículo asciende de forma bilateral. Asciende por el mismo lado donde nació el estímulo, pero también asciende por el lado contrario de donde nació el estímulo. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo que les oprime el pecho y no les permite seguir escuchando? Y de ahí, aquí sería su segundo estacionamiento, la neurona del núcleo de la base. Y su tercer estacionamiento, ¿cuál sería? ¿Se llama espino cerebeloso? La corteza cerebelosa. Entonces, el gráfico que habíamos hecho sería L3AC1, y si hablamos de dermatomas, no dermatomas, si hablamos de dermatomas, aquí está L3, hasta abajo sería todo esto, en la parte posterior acá tenemos L3, entonces todo esto de abajo sería el espino cerebeloso anterior, ¿ya? Y para terminar, ¿cómo entra el cerebelo? Porque usted sabe, ¿no? El espino cerebeloso anterior y el espino cerebeloso posterior, ambos ascienden, ambos van hacia arriba. Termina la médula y se van a encontrar con el bulbo, el puente y el mesencéfalo, es decir, con el tronco encefálico. Pero ¿cómo se van al cerebelo? El tronco encefálico está conectado con el cerebelo. Está conectado por medio de unos puentes que unen, que conectan el cerebelo con el tronco. Esos puentes se llaman, los voy a escribir ahí, pedúnculos cerebelosos. Se llaman pedúnculos cerebelosos. Se llaman pedúnculos cerebelosos, ¿ya? No se chupe la pluma, ya lo vi. Ustedes son el grupo que más se chupa la pluma. Entonces, miren, hay tres pedúnculos cerebelosos y lógica, hay tres elementos en el tronco encefálico, ¿verdad? Mesencéfalo, puente y bulbo, y también hay tres pedúnculos cerebelosos. Entonces, mire usted, este de aquí es el mesencéfalo. Esto de aquí es el mesencéfalo. Esto es el puente, esto es el bulbo y esto es la médula, ¿ya? Y esto de aquí es el cerebelo. Entonces yo tengo tres pedúnculos cerebelosos. Imagínese usted, este de aquí es el pedúnculo cerebeloso superior, que conecta el cerebelo ¿con qué cosa? Con el mesencéfalo. Todos los fascículos que vayan del mesencéfalo al cerebelo, del cerebelo al mesencéfalo, van a pasar por el pedúnculo cerebeloso superior. Ese es el puente que los conecta. El de acá es el pedúnculo cerebeloso medio, que conecta el cerebelo ¿con qué cosa? Con el puente de la protuberancia. Todos los fascículos que vayan del puente al cerebelo y del cerebelo al puente lo van a hacer a través del pedúnculo cerebeloso medio. Y por último, este es el pedúnculo cerebeloso inferior. Por el pedúnculo cerebeloso inferior es el que conecta el cerebelo con el bulbo raquídeo médula oblongada. Todos los fascículos que vayan del cerebelo al bulbo, del bulbo al cerebelo, van a pasar por el pedúnculo cerebeloso inferior. Eso es importante que usted recuerde y con eso va a saber cómo el fascículo llega.
vamos a hablar del espino cerebeloso posterior. Ya usted sabe que va a ir al cerebelo. Ahora la cosa es cómo. Entonces, mire, el espino cerebeloso posterior, que usted sabe, inicia el estímulo de aquí del lado derecho. Ingresa, primer estacionamiento neuronal, segundo estacionamiento neuronal, y de ahí asciende del mismo lado, ¿se acuerdan? El posterior es ipsilateral. Entonces asciende, mire, va por aquí. Cuando llega al bulbo raquídeo, desde el bulbo raquídeo se va al cerebelo, para llegar a su tercer estacionamiento neuronal, que es la corteza cerebelosa. ¿Por qué puente pasó del bulbo al cerebelo? Por el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, el espino cerebeloso posterior va a llegar al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior, porque del bulbo se va al cerebelo. ¿Estamos claros? Y ahí ya llegó, y ahí ya se acabó el espino cerebeloso posterior. Hablemos del anterior. Acuérdese usted que el anterior tiene doble disposición de fibras, unas que ascienden del mismo lado y otras que ascienden del lado contrario. Las que ascienden del mismo lado no hay problema, hacen lo mismo que el espino cerebeloso posterior. Mire usted, se lo voy a poner del lado izquierdo de la imagen, con rojo. Aquí está el estímulo, del lado izquierdo. Entra, hace su primer estacionamiento neuronal en la neurona que usted ya sabe, ingresa, hace su segundo estacionamiento neuronal en la neurona que usted ya sabe, y de ahí envía doble tipo de fibras, ¿no? Una al mismo lado y otra al lado contrario. Las fibras que van por el mismo lado ascienden, pasan por el bulbo, pasan por el puente, y cuando llegan al mesencéfalo se van hacia el cerebelo, hacia su tercer estacionamiento neuronal. Entonces, ¿por qué pedúnculo cerebeloso? Las fibras del mismo lado del espino cerebeloso anterior ingresan al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Ya? Y ingresó, llegó al cerebelo. Fin de la historia. ¿Estamos claros hasta aquí? Hablemos del cruzado, que ese es el que es un poquito complejo, pero entiendo, concéntrense bien y va a ver que va a ser fácil. La misma historia, mire, es el mismo fascículo, estamos cambiando. Llegó, primer estacionamiento, segundo, ascendió por el mismo lado, pero ¿qué pasó con las fibras que se cruzaron? Las fibras que se cruzaron, ascendieron, pasaron por el bulbo, pasaron por el puente, llegaron al mesencéfalo, del mesencéfalo se fueron al cerebelo. ¿Por qué pedúnculo cerebeloso llegó al cerebelo el fascículo cruzado del espino cerebeloso anterior? Por el pedúnculo cerebeloso superior. Ahora, aquí ahí viene la diferencia. No hace la sinapsis en ese hemisferio cerebeloso. El que se fue del mismo lado encontró su tercer estacionamiento neuronal del mismo lado del estímulo. Pero el que se cruzó llegó al cerebelo, pero aún no llega a su tercer estacionamiento neuronal. Sino que, ¿qué sucede? Una vez que entra al cerebelo, dentro del mismo cerebelo, sin salir dentro del mismo cerebelo, se cruza para el otro lado y se une con su tercer estacionamiento neuronal. Es decir, del mismo lado nació el estímulo. Se cruzó en la médula, llegó al cerebelo y dentro del cerebelo se volvió a cruzar y se encuentra con el fascículo que subió del mismo lado. ¿Por qué se cruzó? SDS. Solo Dios sabe por qué se cruzó. Si al final iba a volver al mismo lado. Pero bueno, el cerebelo es así. Hace tantos cruces que al final todo queda del mismo lado. A diferencia del cerebro. ¿Quedó claro? El cruzado ascendió cruzado, llegó al hemisferio cerebeloso del lado contrario, pero dentro del cerebelo se pasó al otro lado para volver al inicio. ¿Ya? Volver aquí. Se encontró con el fascículo. O sea, aquí está el cerebelo y se encontró y su corteza cerebelosa la está haciendo del mismo lado del estímulo. ¿Está claro? Entonces, mire, el cerebro y el cerebelo son medianamente diferentes. Ya sabemos una diferencia, uno es consciente, el otro es inconsciente. Lo otro es que como el cerebro generalmente solo hace un cruce, todo lo del cerebro es chueco. Si por ejemplo yo me infarto el lado derecho del cerebro, mi problema sensitivo va a estar del lado izquierdo. Si yo me infarto el hemisferio cerebral derecho,
yo no voy a poder mover el lado izquierdo. Pero con el cerebelo es distinto. Si yo me infarto la parte derecha de mi cerebelo, mi problema también va a estar del lado derecho. Si yo me infarto la parte izquierda de mi cerebelo, mi problema va a estar también del lado izquierdo. Porque en el cerebelo ocurren dos cosas. O no se cruzan las fibras, o si se cruzan, al final regresan. Y eso hace que la respuesta esté del mismo lado. A diferencia del cerebro, donde solo se cruza una vez y por ende todo es cruzado. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Algo que no tenga el pecho no les permita seguir escuchando? Listo, jóvenes, hasta aquí.